En el Valle de los Reyes, bajo toneladas de arena dorada y siglos de silencio, reposan los cuerpos momificados de los hombres más poderosos que jamás caminaron sobre la tierra. Faraones cuyas tumbas fueron talladas con obsesión milimétrica, cuyos nombres fueron grabados 1000 veces en jeroglíficos que desafiaban al olvido, cuyas hazañas militares cubrían muros enteros con escenas de gloria eterna. Pero hay una tumba que nunca fue encontrada, un nombre que nunca fue escrito, un rostro que la historia decidió borrar. No hablamos de un faraón menor, de un niño que murió joven o de un usurpador olvidado. Hablamos del monarca que enfrentó al Dios de los esclavos hebreos, que presenció 10 calamidades sobrenaturales destrozar su imperio, que persiguió a un pueblo liberado hasta las aguas del Mar Rojo y cuyo ejército desapareció sin dejar rastro. Hablamos del faraón del Éxodo, el único gran monarca de Egipto definido no por sus conquistas, sino por su fracaso monumental. Y la pregunta que obsesiona a arqueólogos, historiadores y psicólogos por igual es esta: ¿por qué un imperio que inmortalizaba cada victoria decidió enterrar para siempre la memoria de su derrota más humillante? ¿Qué clase de mente se aferra al poder incluso cuando el mundo entero se desmorona a su alrededor? Y más inquietante aún, ¿qué nos dice esa ausencia sobre nuestra propia incapacidad para aceptar que hemos perdido el control? Imagina por un momento el Valle de los Reyes tal como era hace 3200 años. Una necrópolis excavada en piedra caliza, bajo el sol implacable de Tebas, donde cada centímetro cuadrado de las paredes interiores narraba la grandeza del difunto. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, mandó construir más monumentos que cualquier otro faraón en la historia egipcia. Su nombre aparece grabado más de 1000 veces solo en el templo de Abu Simbel. Tutmosis XIII, el Napoleón egipcio, dejó registros detallados de 17 campañas militares victoriosas. Incluso faraones cuyo reinado fue breve o conflictivo buscaron desesperadamente ser recordados. La cultura egipcia entera giraba alrededor de un terror existencial: el olvido. Para ellos, dejar de ser nombrado equivalía a una segunda muerte, definitiva y absoluta. Sin embargo, el faraón del Éxodo, quien según el relato bíblico gobernó durante uno de los períodos más dramáticos y sobrenaturales jamás registrados, simplemente no existe en los archivos egipcios oficiales. No hay ninguna estela que mencione 10 plagas, ningún papiro que documente la liberación masiva de esclavos hebreos, ningún relieve que admita la pérdida de un ejército completo en el mar. Es como si alguien hubiera tomado un cincel y borrado meticulosamente cada evidencia de su existencia. Los romanos tenían un término para esto: damnatio memoriae, la condena de la memoria. Cuando un emperador traicionaba a Roma, o su legado se volvía intolerable, el Senado ordenaba destruir sus estatuas, borrar su nombre de las inscripciones públicas y prohibir que fuera mencionado en cualquier documento oficial. La persona dejaba de haber existido. Pero en Egipto, donde la memoria era sagrada, donde incluso los faraones depuestos por traición recibían algún tipo de registro, este silencio absoluto es anormal, perturbador, casi imposible de explicar racionalmente. Entonces, ¿quién fue este hombre invisible? Durante décadas, académicos han debatido frenéticamente, intentando ponerle un rostro al opresor del Éxodo. Algunos señalan a Ramsés II, cuyo reinado de 66 años coincide parcialmente con cronologías bíblicas tradicionales y cuya obsesión por proyectos de construcción masivos encaja con la descripción de un faraón que esclavizaba pueblos enteros para levantar ciudades monumentales. La Biblia menciona que los hebreos construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramsés. Ramsés II efectivamente construyó una capital llamada Pi-Ramsés en el delta del Nilo. La correlación parece tentadora. Sin embargo, la momia de Ramsés II fue encontrada intacta en el escondite real de Deir el-Bahari en 1881, cuidadosamente preservada por sacerdotes que trasladaron los cuerpos de los faraones para protegerlos de saqueadores. Si Ramsés fue el faraón del Éxodo, ¿por qué su cuerpo fue tratado con tanto respeto póstumo?
por qué sus sucesores no borraron su nombre como castigo por la humillación del Mar Rojo. Otros investigadores proponen a su hijo, Merneptah, quien dejó una pista arqueológica fascinante: la estela de Merneptah, descubierta en 1896 en el templo funerario del faraón en Tebas. Este monolito de granito negro de más de 3 metros de altura contiene la primera mención extrabíblica confirmada del pueblo de Israel. En una lista de pueblos derrotados durante una campaña militar en Canaán alrededor del año 1208 a.C., aparece la frase: Israel está devastado, su semilla ya no existe. Es irónico y revelador. Si Merneptah afirmó haber aniquilado a Israel, eso significa que Israel ya existía como pueblo identificable fuera de Egipto en ese momento. Pero la estela no menciona ningún éxodo masivo, ninguna plaga, ninguna derrota en el mar, solo una campaña militar rutinaria en tierras lejanas, una victoria más entre tantas, y luego está Amenhotep II, el candidato favorito de algunos historiadores revisionistas que ubican el éxodo en el siglo XV a.C., basándose en una interpretación literal de la cronología bíblica. Amenhotep II era conocido por su ferocidad militar y su crueldad. Los relieves en Karnak lo muestran personalmente ejecutando prisioneros de guerra. Era un hombre obsesionado con demostrar fuerza, con aplastar cualquier signo de debilidad. Psicológicamente, encaja con el perfil de alguien cuyo ego no podría tolerar la derrota. Pero nuevamente su tumba fue encontrada en 1898 por Victor Loret, y aunque había sido saqueada en la antigüedad, su momia permanecía en el sarcófago. No hay evidencia de que su memoria fuera borrada. Entonces, si ninguno de estos candidatos principales muestra signos de damnatio memoriae, ¿dónde está el faraón del Éxodo? Es posible que su tumba siga oculta en algún rincón inexplorado del desierto egipcio, o fue destruida intencionalmente junto con cada registro de su existencia. Para entender por qué un faraón podría ser borrado de la historia, necesitamos comprender la psicología del poder absoluto en el antiguo Egipto. Los faraones no eran simplemente reyes. Eran dioses vivientes, encarnaciones terrestres de Horus, hijos de Ra, intermediarios entre el mundo de los mortales y el reino divino. Toda la estructura social egipcia se sostenía sobre esta premisa teológica. El Nilo inundaba sus orillas cada año porque el faraón intercedía ante los dioses. Las cosechas crecían porque él mantenía el Ma'at, el orden cósmico universal. Cualquier desastre natural, cualquier hambruna, cualquier derrota militar, no era vista como un simple accidente o una falla logística. Era una señal de que el faraón había perdido el favor divino, de que ya no era capaz de sostener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Imagina entonces lo que significó para el faraón del Éxodo enfrentar las 10 plagas descritas en el libro del Éxodo. Primero, el Nilo, fuente sagrada de vida, río divino personificado por el dios Hapi, convertido en sangre. No metafóricamente, literalmente inutilizado como fuente de agua potable. Luego ranas que invadieron cada rincón del palacio, incluyendo las cámaras privadas del faraón. Después, piojos, moscas, enfermedades que mataron el ganado sagrado, úlceras que cubrieron la piel de los egipcios, granizo que destruyó los cultivos, langostas que devoraron lo que quedaba, oscuridad absoluta durante 3 días, y finalmente, la muerte de cada primogénito egipcio, incluyendo al heredero al trono. Desde una perspectiva psicológica moderna, podemos analizar lo que la Biblia describe como el corazón endurecido del faraón. 10 veces, según el relato del Éxodo, Moisés advirtió al faraón sobre las consecuencias de negarse a liberar a los hebreos. 10 veces las plagas demostraron que las advertencias eran reales, y 10 veces el faraón se negó a ceder, incluso cuando su propio pueblo le suplicaba que dejara ir a los esclavos para detener la devastación. El texto bíblico dice que Dios endureció el corazón del faraón, lo cual ha generado debates teológicos durante milenios. Pero si leemos esto desde la psicología del comportamiento, estamos viendo un fenómeno clínico bien documentado: la rigidez cognitiva patológica en líderes narcisistas
que han construido su identidad entera alrededor de la infalibilidad. En psicología, esto se conoce como disonancia cognitiva extrema. Cuando una persona ha invertido toda su autoestima en una narrativa específica sobre quién es, cualquier evidencia que contradiga esa narrativa no es procesada racionalmente. En lugar de aceptar la realidad y ajustar el comportamiento, el ego construye defensas cada vez más elaboradas para proteger la autoimagen. En el caso del faraón, su identidad divina estaba siendo desafiada públicamente por el Dios de un pueblo esclavizado. Admitir que ese Dios era más poderoso que él equivalía a admitir que toda su existencia era una mentira, que no era divino, que no tenía control, que era simplemente un hombre vulnerable ante fuerzas que no comprendía. Para alguien cuya psique se había formado desde la infancia bajo la creencia absoluta de ser un Dios encarnado, esa admisión era literalmente imposible, no porque fuera terco, sino porque habría destruido el núcleo mismo de su identidad psicológica. Los estudios modernos sobre líderes autoritarios muestran un patrón consistente. Cuanto más amenazada está su posición, más agresivamente se aferran a la ilusión de control. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ordenó a sus generales defender posiciones militarmente indefendibles mientras Berlín ardía a su alrededor, porque admitir la derrota habría colapsado su construcción psicológica de ser el salvador predestinado de Alemania. Joseph Stalin ejecutó a sus mejores oficiales militares en las purgas de 1937, no porque fueran traidores, sino porque su competencia representaba una amenaza a su narrativa de ser el único genio indispensable. Kim Jong-un mantiene un culto a la personalidad donde su familia es adorada como semidivina, a pesar de que millones de norcoreanos sufren hambruna crónica. Estos líderes no están simplemente siendo crueles o irracionales, están protegiendo desesperadamente su identidad psicológica construida sobre la infalibilidad. Y cuando esa identidad colapsa, cuando la realidad finalmente destroza la ilusión, el resultado no es aceptación pacífica, es autodestrucción violenta. El faraón del Éxodo, según el relato bíblico, no se detuvo después de las 10 plagas. Incluso después de permitir que los hebreos se fueran, cambió de opinión y movilizó 600 carros de guerra para perseguirlos hasta el Mar Rojo. Psicológicamente, esto es fascinante. No estaba buscando recuperar trabajadores. El daño económico ya estaba hecho. Estaba intentando restaurar su narrativa de poder divino. Si los hebreos escapaban definitivamente, si su Dios los protegía hasta el final, entonces toda la construcción teológica del Egipto faraónico quedaba expuesta como una farsa. Entonces persiguió. Y según el relato, las aguas del mar se abrieron para los hebreos y se cerraron sobre el ejército egipcio completo, ahogando al faraón y a cada soldado. Fue la humillación definitiva. Ahora bien, ¿hay evidencia arqueológica de un evento tan catastrófico? Aquí es donde la historia se vuelve profundamente intrigante. Durante más de un siglo, arqueólogos han excavado el delta del Nilo, el Sinaí, Canaán, buscando algún rastro físico del Éxodo. Y lo que han encontrado es simultáneamente desconcertante y revelador. No existe ninguna evidencia directa de 600.000 familias hebreas cruzando el desierto del Sinaí durante 40 años. Ningún campamento masivo, ninguna cerámica distintiva, ningún registro administrativo egipcio que documente la pérdida repentina de cientos de miles de trabajadores. Esto ha llevado a muchos académicos a concluir que el Éxodo, tal como está descrito en la Biblia, es una leyenda nacional hebrea, un mito fundacional sin base histórica real. Pero esa conclusión puede ser prematura. Primero, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente en un desierto donde las tormentas de arena han borrado civilizaciones enteras. Segundo, los números bíblicos pueden ser simbólicos o exagerados, como era común en textos antiguos del Medio Oriente. Tercero y más importante, sí existen evidencias arqueológicas de crisis sociales masivas en Egipto que coinciden temporalmente con el período tradicional del Éxodo. El papiro de Ipuwer,
un texto egipcio escrito probablemente durante el Reino Medio o el segundo período intermedio, describe una serie de calamidades que suenan inquietantemente similares a las plagas bíblicas. El río está lleno de sangre, sin embargo, los hombres beben de él. Los hombres se alejan del agua como si fuera humana. La peste está en todo el país. La sangre está por todas partes. Los árboles son destruidos. No se encuentran frutas ni hierbas. La tierra está en total oscuridad. Ahora, los académicos debaten ferozmente sobre la datación y la interpretación de este papiro. Algunos lo consideran una obra literaria de ficción, una lamentación poética sobre el caos social, no un registro histórico literal. Otros sugieren que podría estar describiendo eventos reales, posiblemente relacionados con erupciones volcánicas o colapsos dinásticos. Pero la correlación con el relato del Éxodo es suficientemente específica como para merecer consideración seria. Además, hay evidencias geológicas de eventos catastróficos en el Mediterráneo oriental durante el segundo milenio antes de Cristo. La erupción del volcán Tera en la isla de Santorini, alrededor del año 1600 a.C., fue una de las explosiones volcánicas más violentas en la historia humana registrada. Generó tsunamis masivos, oscureció el cielo con cenizas volcánicas durante semanas y causó hambrunas y colapsos sociales en toda la región. Algunos investigadores, como el arqueólogo y geólogo Ian Wilson, han propuesto que las plagas del Éxodo podrían haber sido consecuencias naturales de esta erupción, cenizas volcánicas enrojeciendo el Nilo, afectando los ecosistemas acuáticos, causando proliferación anormal de ranas, insectos, enfermedades transmitidas por vectores, oscuridad atmosférica prolongada. Esto no invalida el relato bíblico. Simplemente sugiere que Dios pudo haber usado fenómenos naturales para cumplir propósitos divinos. Después de todo, el milagro no necesariamente radica en que algo ocurra fuera de las leyes naturales, sino en el momento preciso, la intensidad específica y el significado teológico del evento. Pero incluso si aceptamos que algunas plagas podrían explicarse naturalmente, ¿qué hay del Mar Rojo? ¿Hay alguna evidencia arqueológica de un ejército egipcio que desapareció bajo las aguas? Aquí, las cosas se vuelven extraordinariamente complejas. Primero, existe confusión sobre la ubicación exacta del cruce. La Biblia hebrea usa el término Yam Suf, que tradicionalmente se traduce como Mar Rojo, pero literalmente significa Mar de Juncos. Algunos estudiosos sugieren que se refiere al Mar de los Juncos, una región pantanosa en el delta del Nilo, no al cuerpo de agua que hoy llamamos Mar Rojo. Otros proponen el Golfo de Aqaba o el Golfo de Suez, brazos del Mar Rojo propiamente dicho. En 1978, el arqueólogo amateur Ron Wyatt afirmó haber descubierto restos de carros egipcios, ruedas y huesos en el fondo del Golfo de Aqaba, cerca de Nuweiba, Egipto. Presentó fotografías borrosas de formaciones coralinas que, según él, eran restos petrificados de ruedas de carros. La comunidad arqueológica académica rechazó categóricamente sus hallazgos. Las ruedas eran formaciones de coral natural. No se encontraron artefactos egipcios auténticos, no se realizaron excavaciones científicas controladas, no se publicaron estudios revisados por pares. Wyatt no era arqueólogo profesional y sus métodos no cumplían con estándares científicos básicos. Sin embargo, la ausencia de evidencia física plantea una pregunta psicológica fascinante. Si un ejército egipcio completo desapareció en un desastre militar humillante, ¿por qué esperaríamos que Egipto lo documentara? Pensemos en la psicología del registro histórico. Los historiadores antiguos no eran periodistas objetivos, eran propagandistas estatales cuyo trabajo consistía en glorificar al faraón y fortalecer la legitimidad divina del régimen. Cada inscripción, cada relieve, cada papiro oficial era una herramienta política. Los faraones registraban victorias, a veces exagerándolas grotescamente. Tutmosis III afirmó haber capturado personalmente ciudades que probablemente fueron conquistadas por sus generales. Ramsés II describió la batalla de Kadesh
como una victoria gloriosa cuando, en realidad, fue en el mejor de los casos un empate estratégico. Pero nunca registraban derrotas, nunca admitían debilidad, nunca dejaban evidencia escrita de humillación nacional. Entonces, si el faraón del Éxodo realmente perdió un ejército completo en el mar, si realmente fue testigo de la destrucción sobrenatural de su nación por el Dios de los esclavos, la respuesta psicológica institucional predecible habría sido el silencio absoluto, borrar todo. No construir una tumba gloriosa, no permitir que su nombre fuera grabado en monumentos, quizás incluso destruir físicamente su cuerpo para evitar que fuera momificado con honores divinos. En efecto, aplicar damnatio memoriae no como castigo legal, sino como mecanismo psicológico colectivo de negación nacional. Si nunca hablamos de él, si nunca escribimos su nombre, si nunca admitimos que existió, entonces quizás podamos convencernos a nosotros mismos de que la humillación nunca ocurrió. Esta es precisamente la forma en que funcionan los traumas nacionales. Alemania tardó décadas en enfrentar completamente el Holocausto. Japón todavía lucha con la narrativa oficial sobre las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Turquía niega el genocidio armenio. Estados Unidos construyó monumentos confederados durante un siglo para romantizar la esclavitud como una causa noble. Las naciones, como los individuos, usan la negación, la minimización y el olvido selectivo para proteger su identidad colectiva de verdades intolerables. Para el antiguo Egipto, una civilización que se definía a sí misma como el centro del orden cósmico, admitir que un pueblo de esclavos había derrotado a su dios rey era psicológicamente imposible. Entonces, borraron al faraón, borraron el evento. Construyeron un silencio tan hermético que 3000 años después, los arqueólogos todavía debaten si alguna vez ocurrió. Pero hay pistas sutiles, fragmentos arqueológicos que sugieren disrupciones sociales masivas en Egipto durante el período tradicionalmente asociado con el Éxodo. El final de la 18ª dinastía y el comienzo de la 19ª dinastía están marcados por inestabilidad política inusual. Después del reinado de Tutankamón, hubo una serie de faraones con reinados cortos y oscuros, un período de transición caótico que los propios egipcios parecían ansiosos por olvidar. La ciudad de Avaris, capital de los hicsos, invasores semíticos que gobernaron el Bajo Egipto durante el segundo período intermedio, fue abandonada abruptamente alrededor del 1550 a.C. Las excavaciones realizadas por Manfred Wittak de la Universidad de Viena revelaron evidencias de una salida masiva y repentina de la población semítica. Casas abandonadas con pertenencias todavía en su interior, hornos con pan a medio cocer, tumbas sin terminar. Algunos académicos sugieren que esta fue la expulsión de los hicsos por parte de Ahmose I, el fundador del Imperio Nuevo, pero otros ven similitudes tentadoras con el relato del Éxodo, una población semítica que abandona Egipto masivamente en circunstancias urgentes. Además, hay evidencias de hambrunas y colapsos económicos durante el reinado de varios faraones del Imperio Nuevo. Inscripciones en tumbas de funcionarios mencionan escasez de alimentos, inflación dramática de precios de grano y migraciones internas de egipcios buscando supervivencia. ¿Fueron estas las consecuencias económicas de las plagas? ¿El resultado de perder una fuerza laboral masiva repentinamente? ¿Las secuelas de una crisis nacional traumática que Egipto intentaba desesperadamente ocultar? Y luego está el enigma de la estela de Merneptah. Si Merneptah estaba combatiendo a Israel en Canaán alrededor del 1208 a.C., eso significa que los israelitas ya estaban establecidos allí como pueblo reconocible. ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? La arqueología israelí muestra evidencias de asentamientos en las tierras altas de Canaán alrededor del 1200 a.C., pequeñas aldeas agrícolas que comparten características culturales distintivas, ausencia de huesos de cerdo en los restos de comida, arquitectura doméstica de 4 habitaciones, cisternas de agua excavadas en roca, cerámica sencilla sin decoración elaborada.
Estos asentamientos aparecen relativamente rápido, sugiriendo una migración o colonización más que un desarrollo gradual de poblaciones locales. El arqueólogo Israel Finkelstein, uno de los académicos más respetados en el campo, propone que los israelitas primitivos eran en realidad cananeos nativos que se separaron de las ciudades-estado de las tierras bajas y establecieron una identidad cultural distintiva en las montañas. No hubo invasión masiva desde Egipto. No hubo conquista militar estilo Josué. Fue un proceso gradual de diferenciación étnica interna, pero esta teoría no explica completamente por qué los propios israelitas mantuvieron una memoria colectiva tan vívida y específica del Éxodo durante 1000 años antes de que fuera escrita en su forma bíblica final. Las memorias nacionales no surgen de la nada. Están enraizadas en experiencias históricas reales, aunque a menudo mitologizadas y amplificadas a través de generaciones de transmisión oral. Pensemos en la psicología de la memoria colectiva. ¿Por qué un pueblo inventaría una historia nacional donde son esclavos humillados en lugar de guerreros conquistadores gloriosos? La mayoría de las narrativas fundacionales antiguas glorifican los orígenes. Rómulo y Remo, descendientes de dioses; los griegos, victoriosos sobre los titanes; los persas, herederos de imperios divinos. Pero los israelitas se definieron a sí mismos como exesclavos liberados milagrosamente por un Dios que los eligió no por su poder, sino a pesar de su debilidad. Esa es una narrativa psicológicamente extraña para una invención nacional. Es mucho más coherente con una memoria histórica auténtica, aunque traumática. El trauma colectivo deja marcas indelebles en la identidad cultural. Los armenios hablan del genocidio de 1915 como parte central de quiénes son. Los judíos modernos mantienen viva la memoria del Holocausto porque define existencialmente su experiencia nacional. Los afroamericanos transmiten las historias de esclavitud no porque sean agradables, sino porque son fundacionales para entender su presente. Del mismo modo, los antiguos israelitas preservaron la narrativa del Éxodo porque era central para su identidad teológica. Somos el pueblo que un Dios liberador rescató de la opresión. Esa memoria moldeó su legislación, su ética social, su relación con Dios. El mandamiento bíblico de recordar que fueron extranjeros en Egipto aparece 36 veces en la Torá, más que cualquier otro mandamiento ético. No traten cruelmente a los inmigrantes porque ustedes fueron inmigrantes. No opriman a los trabajadores porque ustedes fueron oprimidos. La memoria del Éxodo se convirtió en el fundamento psicológico de una ética de compasión radical. Pero volvamos al faraón. Volvamos a ese hombre cuyo nombre desapareció. Psicológicamente, su historia es una advertencia sobre el peligro mortal de construir nuestra identidad sobre la ilusión de control absoluto. Cada uno de nosotros, en algún nivel, juega a ser faraón en nuestras propias vidas. Construimos narrativas sobre quiénes somos, sobre nuestro poder, nuestra importancia, nuestra infalibilidad. Y cuando la realidad desafía esas narrativas, cuando enfrentamos fracasos que no podemos negar, cuando el mundo se niega a conformarse a nuestra voluntad, tenemos dos opciones. Podemos ajustar nuestra identidad, reconocer nuestros límites, aprender humildad. O podemos endurecer nuestro corazón, negar la realidad, aferrarnos con furia creciente a la ilusión, incluso cuando nos destruye. El faraón eligió lo segundo, y su elección lo llevó al olvido total. Pensemos en las personas que conocemos que han destruido sus carreras, sus familias, sus vidas, porque no podían admitir que estaban equivocadas. El ejecutivo que duplica una estrategia fallida en lugar de pivotar. El cónyuge que escala conflictos matrimoniales hasta el divorcio porque admitir culpa parece intolerable. El líder político que desata guerras desastrosas para proteger su imagen de fortaleza. El faraón del Éxodo es el arquetipo eterno del ego que prefiere la destrucción a la humillación. Y hay algo profundamente perturbador en la idea de que Dios endureció su corazón. Si el faraón no tenía elección, si Dios lo convirtió deliberadamente en un villano para mostrar su poder,
¿Dónde está la justicia? Pero quizás la Biblia está describiendo una verdad psicológica más que una intervención sobrenatural literal. Cuando alguien rechaza repetidamente la verdad, cuando construye defensas psicológicas cada vez más elaboradas contra la realidad, llega un punto donde el endurecimiento se vuelve automático. El ego toma control completo. La persona ya no es capaz de ver la verdad, no porque Dios la haya cegado, sino porque ella misma ha construido una prisión psicológica tan hermética que la luz no puede entrar. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación extremo o pensamiento de túnel patológico. La mente filtra cualquier información que contradiga la narrativa central del ego. Selecciona solo datos que confirman la autoimagen, y cuanto más amenazada está esa autoimagen, más agresivo se vuelve el filtrado. Eventualmente, la persona vive en una realidad alternativa completamente desconectada de la verdad objetiva. Vemos esto en líderes autoritarios que creen genuinamente su propia propaganda. Vemos esto en adictos que niegan tener un problema incluso cuando su vida se desmorona. Vemos esto en narcisistas que simplemente no pueden procesar críticas, porque hacerlo colapsaría su frágil sentido de superioridad. El faraón no era inherentemente malvado, era humano, demasiado humano. Era un hombre que había sido condicionado desde la infancia a creer que era divino, que nunca podía estar equivocado, que su voluntad era ley cósmica. Y cuando esa programación psicológica chocó con una realidad que la contradecía absolutamente, su mente simplemente no pudo procesar la disonancia. Entonces se endureció, se cerró, se aferró a la negación hasta que lo destruyó. La arqueología puede nunca encontrar su tumba, puede nunca descubrir su nombre, puede nunca recuperar los restos de sus carros en el fondo del mar, pero su ausencia misma es una evidencia poderosa. El silencio que rodea su memoria es más elocuente que 1000 inscripciones, porque nos dice que incluso el imperio más poderoso de la antigüedad, incluso la civilización más obsesionada con la inmortalidad, enfrentó una verdad tan intolerable que la única respuesta posible fue el olvido total. Y esa verdad era simple. Habían perdido, habían sido derrotados, habían sido humillados. Su Dios Rey había fracasado. Y en lugar de enfrentar esa verdad, en lugar de aprender de ella, en lugar de reconstruir su identidad nacional sobre cimientos más honestos, eligieron pretender que nunca había ocurrido. Borraron al hombre que había presidido sobre la humillación. Destruyeron cada rastro de su existencia, y por 3 milenios ese borrado fue casi perfecto, pero la Biblia preservó su historia, no su nombre, curiosamente. Incluso en el texto sagrado hebreo es simplemente Faraón, pero su historia sobrevivió. Su fracaso fue documentado, su orgullo ciego fue expuesto, su destrucción fue narrada como advertencia eterna, y quizás esa es la ironía suprema. El hombre que quería ser recordado como un dios fue olvidado por su propio pueblo, pero el pueblo al que esclavizó lo inmortalizó como el ejemplo definitivo de cómo el poder sin humildad conduce inevitablemente a la ruina. Cada año, durante la Pascua judía, millones de familias en todo el mundo narran la historia del Éxodo. Recuerdan las plagas, recuerdan la liberación, recuerdan el Mar Rojo, y en cada narración el faraón está presente, no como un héroe, sino como una advertencia, no como un dios, sino como un hombre que se negó a ver la verdad hasta que la verdad lo destruyó. Su tumba vacía, su nombre ausente, su memoria borrada por Egipto, todo esto se convirtió en su legado más duradero, porque nos enseña algo que ningún monumento de piedra podría enseñar, que el verdadero poder no radica en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de reconocer nuestros propios límites, que la verdadera grandeza no se mide en pirámides construidas por esclavos, sino en la sabiduría de saber cuándo rendirse ante una realidad más grande que nuestro ego, que la verdadera inmortalidad no viene de grabar nuestro nombre en granito, sino de vivir con suficiente humildad e integridad para que nuestra historia
merezca ser contada con honestidad. El faraón del Éxodo no tiene tumba en el Valle de los Reyes. No tiene estela con su nombre. No tiene momia preservada en ningún museo. Pero tiene algo que ningún otro faraón tiene. Es el único monarca egipcio cuya derrota fue tan completa, tan absoluta, tan innegable, que su propio imperio prefirió borrarlo de la existencia antes que admitir lo que había ocurrido. Y esa ausencia, ese silencio arqueológico, ese vacío histórico, es quizás la evidencia más poderosa de todas, porque nos dice que algo extraordinario ocurrió. Algo tan traumático, tan humillante, tan incompatible con la narrativa nacional egipcia, que la única respuesta posible fue damnatio memoriae absoluta. Los arqueólogos seguirán buscando. Seguirán excavando el desierto, analizando estratos geológicos, fechando cerámicas, descifrando papiros fragmentados. Quizás algún día encuentren algo definitivo, una inscripción oculta, una tumba sellada, un nombre borrado imperfectamente que revele finalmente la identidad del hombre que enfrentó a Moisés. Pero incluso si nunca lo encuentran, incluso si su anonimato permanece eterno, su historia ya está escrita. No en las paredes de Karnak, no en los templos de Luxor, sino en la memoria colectiva de millones de personas que durante 3000 años han transmitido la narrativa de un faraón que endureció su corazón hasta que perdió todo. Esa es una tumba diferente. Una tumba construida no de piedra, sino de palabras. No en el desierto egipcio, sino en el inconsciente cultural de la humanidad. Y quizás esa es la lección final, que podemos construir monumentos, podemos grabar nuestros nombres en piedra, podemos intentar controlar cómo seremos recordados, pero al final, lo que realmente perdura no es lo que construimos, sino quiénes fuimos. No las victorias que proclamamos, sino las verdades que enfrentamos o evitamos. Y para el faraón del Éxodo, la verdad que evitó se convirtió en su epitafio eterno.